¿De qué se trata la terapia cognitivo-conductual? Pues, como su propio nombre indica, se trata de juntar un modelo de terapia conductual con un modelo de terapia cognitiva, aunarlo y trabajar en conductas y en cogniciones. ¿De acuerdo? Como vamos a ver un poquito más adelante, ante un estímulo cualquiera, nosotros emitimos una respuesta cognitiva, esa respuesta cognitiva nos da una respuesta emocional y esa respuesta emocional hace que nosotros decidamos qué vamos a hacer. Por lo tanto, ahí tenemos la conducta, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué hace la terapia cognitivo-conductual? Tenemos que ver qué conductas, qué cogniciones y qué emociones son disfuncionales y cambiarlas, modificarlas, ¿de acuerdo? Hay una parte que vamos a coger de las terapias de tercera generación, como la aceptación y el compromiso de algunas emociones que son normales, aunque desagradables, son normales y deben estar ahí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la emoción de la tristeza en un duelo, ¿vale? Que no confundamos, que lo vamos a ver ahora después, no confundamos nunca la tristeza con depresión. La tristeza forma parte de la depresión, pero una depresión no es solo tristeza, ¿de acuerdo? Algo que vamos a ir viendo poco a poco. Como ven aquí, ¿de acuerdo? La terapia cognitivo-conductual es quizás la rama que mejor validada está empíricamente. Quizás no, seguro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la que más tiempo se lleva investigando sobre ella. ¿De acuerdo? ¿Qué objetivos tiene la terapia cognitivo-conductual? Sus objetivos son muy básicos. Lógicamente, disminuir el pensamiento disfuncional o disminuir la frecuencia, disminuir la intensidad y disminuir la duración de esos pensamientos disfuncionales. Eso es lo que llamamos rumiación. Disminuir esas rumiaciones. Unas rumiaciones que además no nos son útiles para el día a día. Siempre que estemos en un momento de rumiación no estamos buscando soluciones, simplemente estamos dando vueltas al problema. ¿De acuerdo? Entonces uno de los objetivos es disminuir ese pensamiento disfuncional. Incrementar nuestras habilidades de autocontrol, mejorar la activación motora, algo sumamente importante. La semana pasada estuvisteis con Esther viendo lo que era una activación conductual, ¿de acuerdo? Pues es parte de los objetivos de la terapia cognitivo-conductual. Tenemos que optimizar nuestras capacidades de resolución de problemas y, lógicamente, mejorar nuestras habilidades sociales. Si juntamos todo eso, es muy difícil que anímicamente caigamos muy profundamente. ¿De acuerdo? Es muy difícil. Yo siempre digo que hay 3 actividades que nos van a hacer que en el día a día seamos más o menos estables, o lo menos instables posible, que es actividad física, relaciones sociales y práctica de hobbies. ¿De acuerdo? Y cuando trabajamos con personas con algún tipo de trastorno del estado de ánimo, esas 3 son vitales. Tenemos que empezar a funcionar con respecto a eso. ¿Qué rasguitos tiene o qué rasgos tiene la TCC? Pues, lógicamente, nosotros trabajamos con respuestas fisiológicas, respuestas cognitivas, respuestas emocionales, ¿de acuerdo? Y conductuales. Pero tiene una particularidad, es que son desadaptadas. No quiere decir desadaptado y desagradable no es lo mismo. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, podemos tener una respuesta emocional y una respuesta cognitiva que es desagradable, pero que sea adaptada. Por ejemplo, si valoramos la ansiedad de 0 a 10 puntos, una ansiedad de entre 5 y 6, pues más o menos, es una ansiedad, es una emoción desagradable, pero no es desadaptativa, es muy adaptativa, ¿de acuerdo? Una tristeza de un duelo, por ejemplo, que si la valoramos, como digo, de 0 a 10, pues a lo mejor está en un 5, en un 6, y que se mantiene durante unos días y con el paso de los días va disminuyendo en intensidad, es desagradable, pero no es desadaptativa, ¿de acuerdo? La terapia cognitivo-conductual se centra en modificar aquellas respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales que sí son desadaptativas, ¿de acuerdo? La desadaptativa, para hacer la diferencia, es la que no me ayuda ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. La adaptativa es la que sí me ayuda, ¿de acuerdo? Vuelvo a reincidir en eso porque creo que es muy importante. Que sea desagradable no quiere decir que sea desadaptativo, ¿vale? Dentro de los rasgos de la TCC, ¿de acuerdo? Se trata de modificar estas respuestas que ya se han convertido en hábitos, ¿de acuerdo? Que algo se haya convertido en hábito no quiere decir que esté bien estructurado, ¿de acuerdo? Si nosotros podemos hacer, y seguramente eso pasa mucho cuando practicamos algún tipo de deporte, o cuando aprendemos a escribir, o cuando aprendemos a hacer algún tipo no sé, el manejo del coche, por ejemplo, hay veces que tenemos o cogemos rutinas que son inadecuadas para nosotros. Pero lo hemos empezado a hacer tan así y lo hemos hecho tantas veces que al final se convierte en un hábito, ¿vale? Que se convierta en un hábito no quiere decir que sea bueno, simplemente quiere decir que lo hago sin esfuerzo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues lógicamente ir hacia detrás, ¿vale? Ver de dónde surge todo eso y volver a modificarlo. Y una vez que lo modifique, sí lo hago de una forma más adaptativa. ¿Se entiende eso? ¿Más o menos?
¿Sí? Vale, fenomenal. Miguel, una pregunta. Sí, Cuando sí, este hábito o esta conducta se vuelve rígido y sí. lo hacemos de manera como automática, Ujú. o sea, y que, ¿cómo te diré? Aunque nos damos cuenta que nos está afectando, seguimos haciéndola, seguimos como repitiendo como el patrón. Esto ya es desadaptativo. Completamente, así es. Ok, Sí, sí, sí. Vale, ten en cuenta que mira, la propia definición de hábito es el hecho de yo hacer una conducta sin esfuerzo. Yo siempre pongo muchas veces el mismo ejemplo, ¿no? Es cuando empezamos a sacarnos el carnet de conducir. Yo no sé las personas que tengáis carnet de conducir, no sé vuestra experiencia, pero la mía fue con 18 añitos recién cumplidos aquí en España. Era montarme en un coche que tenía 3 pedales y yo tengo solo 2 pies. Mi pensamiento era, mal empezamos. Es decir, no tengo pies para llegar a todos los pedales. Aparte, no solo eso, un volante, unas palancas, una palanca de cambio, un freno de mano, muchísimas cosas, ¿no? Al principio, yo no quería ni que me hablara mi profesor de autoescuela. Es decir, mira, ni me hables porque si no es que no llego, es que nos las vamos a pegar porque no llego yo a concentrarme en esto. A día de hoy, o al poco tiempo después, cuando ya uno tiene un poquito de práctica, cuando ya se le ha hecho hábito, aquí en España hay una ley que habla de seguridad vial, ¿de acuerdo? Aquí es delito tener el móvil en la mano cuando vas conduciendo, ¿de acuerdo? Y hay gente que escribe WhatsApp o correos electrónicos mientras va conduciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que el conducir se ha hecho hábito, no nos cuesta esfuerzo. Ya no tenemos que estar pensando en me monto, me pongo el cinturón, regulo los espejos, enciendo el motor, meto primera, quito freno de mano. Eso no hace falta. Eso ya es un hábito, ¿de acuerdo? Ahora, si yo tengo un hábito, por ejemplo, tengo un hábito porque poco a poco, al principio, he empezado, por ejemplo, a coger el volante con una sola mano. Para mí va a ser muy cómodo. Para mí lo automático va a ser coger el volante con una sola mano. Pero cuando te presentas a un examen conduciendo el coche con una sola mano, te van a suspender. Entonces, ¿hábito adecuado? No, hábito inadecuado. Pero para mí no me cuesta esfuerzo. ¿Qué tengo que hacer? Ir hacia detrás, volver al punto en el que yo he iniciado a crear ese hábito y a partir de ahí modificarlo. ¿De acuerdo? Y eso en cognitivo-conductual lo vamos a hacer mucho. ¿Vale? Yo pongo el ejemplo de cuando estamos sentados en casa, en el sofá, en una silla, y vamos a la cocina para algo, porque creo que la cocina quizás sea la dependencia a la que más veces vamos todos a lo largo del día. ¿Nunca os ha pasado que habéis llegado a la cocina y en la puerta de la cocina habéis dicho, ¿yo a qué vengo aquí? ¿Vale? Entonces pasa eso de que tenemos que ir hacia detrás y muchas veces lo que hacemos es, ostras, nos vamos hacia detrás, nos sentamos de la misma forma que estábamos sentados, mirando el mismo punto que estábamos mirando y entonces en ese momento es como, vale, ya, era esto. Yo iba a la cocina a esto. De repente me ha vuelto el apetito otra vez de esto, ¿de acuerdo? Entonces eso es más o menos como lo que es el ejemplo que pongo así muy visual para que veamos la forma en cómo tenemos que ir hacia atrás, en que se puede ir hacia atrás con respecto a un pensamiento, con respecto a una conducta y a partir de ahí podemos modificarla. Tenemos que buscar el origen para poder modificarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, fenomenal. Una característica propia de la terapia cognitivo-conductual es que tenemos técnicas y programas específicos, es decir, tenemos programas específicos montados. Además, nosotros contamos en Alegra, en nuestros centros, contamos con protocolos para todo, no para todo, os engaño, pero sí para la mayoría de los trastornos que nos entran. Es decir, tenemos más o menos el paso por paso y el sesión por sesión de cómo nos gusta que se haga de forma genérica. Lógicamente, después cada caso es un caso completamente diferente. Pero la base genérica de cómo nos gusta de que un trastorno se vaya trabajando, pues sí que lo tenemos y yo voy a mostrar ahora un poquito más adelante el de trastornos depresivos, ¿vale? Continuamos un poquito. Venga, más rasgos, ¿de acuerdo? La teoría cognitivo-conductual tiene una naturaleza explicativa, es decir, siempre se va a iniciar con una psicoeducación, siempre. Es decir, lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con terapia cognitivo-conductual es explicar al paciente qué ocurre. Es decir, una vez que a nosotros nos ha dado toda la información, podemos utilizar el análisis funcional que os explicó Esther la semana pasada precisamente para este tipo de cosas. Una vez que tengo eso cogido, yo se lo devuelvo. ¿Vale? ¿O qué tenemos? ¿Un problema de ansiedad? Pues le vamos a explicar a la persona qué es la ansiedad y por qué surge y qué factores influyen. ¿Que tenemos una persona que tiene un bajo estado de ánimo? Pues le vamos a explicar por qué. Le vamos a explicar en términos generales por qué ocurre esto y en términos particulares por qué a esa persona le ocurre esto en base a la información
que tenemos. Por eso es muy importante hacer una muy buena evaluación y con esa muy buena evaluación tener bien registrado y bien elaborado un análisis funcional. El análisis funcional es una herramienta fabulosa para dos cosas. Primero, para hacer de espejo a la persona, para decirle, aquí estás tú, en un folio estás tú y en un folio explicamos qué es lo que ocurre. Y segundo, para nosotros tener muy bien localizados cuáles son los mantenedores y a partir de tenerlos localizados, trabajarlo, lo vamos echando abajo. ¿De acuerdo? Estos son como las patas de una mesa. Lo que mantiene la mesa, ¿qué son? Las patitas, ¿no? ¿De acuerdo? Pues si nosotros vamos cortando las patas poquito a poco, la mesa va cayendo. Pues eso es lo que nosotros queremos. En un trastorno depresivo, lo que vamos a ir cortando las patitas poco a poco. ¿Hasta qué? Hasta que la mesa caiga, lógicamente. ¿Vale? Importante, la TCC es que tiene un carácter autoevaluador. ¿De acuerdo? Se le mandan tareas para casa, se le mandan tareas de introspección, se mandan tareas de, precisamente eso, de autoevaluación, de autoobservación, para que la persona sea consciente de que más que paciente, ¿de acuerdo? Porque a mí no me gusta, a nivel, como digo, a nivel empresarial me gusta más llamar los clientes que pacientes, porque en psicología un paciente no nos sirve. Un paciente es una persona que viene y espera a que las cosas cambien. En psicología eso no funciona, en cognitivo-conductual eso no funciona. En teoría en cognitivo-conductual la persona tiene que ser activa y tiene que ser una parte activa y muy importante de su propia recuperación. ¿De acuerdo? La terapia de conducta, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco las dos ramas, ¿de acuerdo? Hemos dicho que la terapia cognitivo-conductual tiene una parte de terapia de conducta y una parte de terapia cognitiva que se aúnan, ¿de acuerdo? Y con lo que nosotros trabajamos. Pues las terapias de conducta empezaron en los años 50 como alternativa a lo que eran terapias psicoanalíticas, que lógicamente todos conocemos a Freud, ¿verdad? Realmente la psicología viene de Freud, entre otras cosas, y de los antiguos filósofos, ¿vale? De hecho, en Sócrates, por ejemplo, que estuvimos hablando hace 2 semanas del debate socrático, ¿de acuerdo? Pues creo que fue una persona que no era psicólogo, pero fue una persona muy relevante para la psicología tal como la conocemos a día de hoy, ¿vale? La idea principal de las terapias de conducta es que toda conducta es aprendida, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos como ¿cómo lo llamamos? Unas ciertas tendencias a aprender algo de determinada manera, pero es el ambiente, es el aprendizaje que a mí me van dando lo que hace que yo eso lo desarrolle y no lo desarrolle. Esto pasa como, por ejemplo, a nivel médico, un cáncer, ¿no? Un tumor. Es decir, yo puedo tener una cierta tendencia a padecer un tipo de tumor. Puede que aparezca en algún momento de mi vida o puede que no aparezca nunca. ¿De acuerdo? La tendencia está ahí. Entonces yo puedo tener una cierta facilidad o una cierta tendencia a aprender ciertas conductas, a aprender cierto procesamiento cognitivo. Si a mí me favorecen que eso se desarrolle, pues se va a desarrollar. Que no me favorecen, pues a lo mejor tardan más en desarrollarse o no aparece nunca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, toda conducta, las terapias conductivas nos dicen que toda conducta, tanto las adaptativas como las desadaptativas, son aprendidas y se pueden modificar, ¿vale? Con la terapia de conducta lo que se hizo principalmente fue que se empezó a analizar el comportamiento humano, pero se empezó a analizar el comportamiento humano desde la pura conducta, de por qué una persona hace esto, como respuesta a esto, ¿de acuerdo? Y ahí entran, pues, 3 de los grandes autores de la psicología moderna, tal como la conocemos a día de hoy, pero sobre todo de la terapia de conducta, que lógicamente, pues, Iván Pavlov, ¿de acuerdo? Con su condicionamiento clásico, todos conocemos los experimentos de los perretes, ¿verdad? De Pavlov, ¿de acuerdo? En el que simplemente se trataba de condicionar un estímulo neutro a el estímulo real que quería al que reaccionara. ¿Os acordáis un poquito? Que era simplemente, los perros tenían una cánula para medir la salivación, ¿vale? Y se les ponía comida. Y él quería averiguar si poniéndole o sin ponerle comida, con el sonido, por ejemplo, de una campana, de un metrónomo, de lo que sea. La campana realmente es un falso mito. Es decir, campana no había por ningún lado. Había metrónomos, ¿de acuerdo? Y era lo que hacía que el perro al fin y al cabo salivara. El condicionamiento clásico nos pasa a todos los días. Prácticamente todos los días condicionamos cosas a elementos más reales que lo hacemos prácticamente sin querer. Después tenemos a Watson, que fue uno de los padres del conductismo, y es estímulo-respuesta, pura y dura. Él empezó a analizar qué respuesta tenía el ser humano con respecto a este estímulo, qué respuesta tenía el ser humano con respecto a este estímulo, ¿de acuerdo? Y se basaba prácticamente en eso. Y después tenemos, lógicamente, el condicionamiento operante, quizás es el modo más moderno de ver la conducta humana, el que más utilizamos. Yo que trabajo mucho, por ejemplo, con población infanto-juvenil y con papás, a la hora de trabajar pautas educativas, condicionamiento operante puro y duro, ¿vale? Y el ser humano, en su día a día, trabaja con condicionamiento operante, queramos o no queramos.
Trabajamos con refuerzos, trabajamos con extinción, trabajamos con castigo, ¿vale? Y el condicionamiento operante lo único que nos dice, ¿vale? Bueno, todos conocemos los experimentos de las cajas de Skinner, ¿verdad? Con las ratitas, ¿verdad? La aportación de comida, la malla eléctrica por debajo, ¿verdad? Y lo que nos dice es que, por ejemplo, con una conducta reforzada aumenta la probabilidad de repetición. No la garantiza, ¿vale? Eso sí me gusta dejarlo claro siempre. No la garantiza, pero sí la aumenta, la probabilidad. Castigada o extinguida disminuye la probabilidad de aparición de esa conducta, ¿vale? Nuestro día a día funciona así. Es decir, si estáis con una persona que os hace sentir bien, tenéis ganas de volver a ver a esa persona. Si estáis con una persona que no os hace sentir bien o en una situación en la que no os sentís a gusto, seguramente disminuye la probabilidad de que volváis a estar en esa situación o al menos de que salga de vosotros estar en esa situación, ¿de acuerdo? Condicionamiento operante puro y duro. Con respecto a las teorías cognitivas, pues nombro estas 4 y nos vamos a centrar en 2, ¿de acuerdo? Tenemos la 3 de Ellis, ¿de acuerdo? La terapia racional emotiva de Ellis, en la que se basa en los registros propios de situación, pensamiento, sentimiento, en la que nosotros analizamos el modelo de procesamiento cognitivo que tenemos. Vamos a hablar de la terapia cognitiva para la depresión de Aaron Beck, ¿de acuerdo? Quizás Beck fue el psicólogo más relevante a la hora de investigar en terapia cognitiva y sobre todo en terapia para la depresión. Tenemos reestructuración racional de Goldfield, tenemos el entrenamiento en autoinstrucciones de Meichenbaum, es decir, tenemos muchísimas a nivel de teoría cognitiva, pero nos vamos a centrar en Ellis y en Beck, que quizás sean los 2 autores más relevantes. Vamos a empezar, como digo, con las teorías de la depresión. Vamos a hablar de estas 4 teorías, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de 2 teorías cognitivas, una teoría conductual y de las teorías biológicas vamos a pasar así un poquito por encima, ¿de acuerdo? Con respecto a las teorías cognitivas, empezamos con Beck, ¿de acuerdo? Creo que este hombre lo conocemos todos, y si no lo conocemos todos, por favor, conocerlo, ¿de acuerdo? Porque creo que es quizás de las personas que más, si no la persona que más ha aportado a los tratamientos de depresión y del estado de ánimo. La investigación que hizo Aaron Beck a lo largo de toda su vida, al menos a lo largo de toda su vida profesional, estuvo basada en 3 conceptos de la depresión, ¿de acuerdo? En lo que era la tríada cognitiva, que era lo que eran los pensamientos disfuncionales sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro, ¿de acuerdo? Era como el miedo, ¿no? El miedo y la desadaptación conmigo mismo, el miedo de desadaptación con el mundo y el miedo o la desadaptación sobre el futuro, sobre lo que pueda pasar. Después tenemos los esquemas cognitivos, que lo veremos un poquito más adelante qué es lo que es, repasaremos la parte que este nos enseñó un poco la semana pasada, y lógicamente pues los errores cognitivos o distorsiones cognitivas, ¿de acuerdo? En base a esos 3 conceptos, Aaron Beck montó su terapia cognitiva para la depresión. Tenía 2 objetivos. Lo primero, lógicamente, como en la terapia cognitivo-conductual, que eso es algo que sí me gusta recalcar, la terapia cognitivo-conductual tiene como objetivo reducir o eliminar la sintomatología de malestar, ¿de acuerdo? Y aparte que se haga permanente en el tiempo, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo nuestro. Nuestro objetivo no es me voy a acostumbrar a vivir como. No, 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 no. Mi objetivo es, yo que tengo una fobia a volar, tengo fobia a montarme en avión, pues mi objetivo es montarme en avión sin tener ese miedo, ¿de acuerdo? No es, me voy a montar en avión aún sabiendo que me da miedo, ¿vale? Una cosa es el límite y otra cosa es el sufrimiento, ¿de acuerdo? Y en terapia cognitivo-conductual intentamos eliminar el sufrimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la teoría cognitiva para la depresión de Beck, los objetivos, pues como vienen aquí, es reducir o eliminar los síntomas depresivos, ¿de acuerdo? Lógicamente prevenir recaídas, es muy importante, por lo tanto que se haga estable con el paso del tiempo, y eso se hace a cabo pues mediante la identificación y modificación de los pensamientos distorsionados, ¿de acuerdo? En el módulo los que estuvisteis conmigo en reestructuración cognitiva, y ahí sí estuvimos 4 horitas y media prácticamente viendo cómo modificar estos pensamientos, hoy lo vamos a ver un poquito por encima, ¿vale? Aquí tenemos un poquito resumido en lo que Beck conceptualizaba en lo que era su tratamiento para la depresión. Fijaros que tenía una parte que son técnicas puramente conductuales y una parte que son técnicas puramente cognitivas, ¿de acuerdo? Así que mi pensamiento siempre ha sido, cuando he leído sobre Beck y he estudiado a Beck, le llamaba técnicas cognitivas para la depresión, pero en el fondo utilizaba técnicas cognitivo-conductuales, porque tenía parte de conducta y parte de cognitivo, ¿de acuerdo? A nivel conductual, pues tenía
La programación de actividades, de acuerdo, que es realmente una activación conductual, como la que os explicó Esther la semana pasada. Tenemos técnicas de dominio y agrado, el hecho de hacer actividades que me hagan sentir bien, actividades que para mí sean reforzantes, y lógicamente el empezar a rodar. Cuando nos viene una persona con un trastorno del estado de ánimo, con un trastorno depresivo, esa persona nos viene que es prácticamente una maceta. ¿Vale? La diferencia que yo hago, por ejemplo, entre las personas que vienen con ansiedad y las personas que vienen con tristeza, a veces son comórbidos, pero la diferencia es que el que viene con ansiedad viene con muchas ganas de hacer cosas. Viene con mucha actividad, con un nivel de intensidad muy alto. La persona que nos viene con depresión nos viene prácticamente como un mueble, es una macetita, y que tenemos que empujarle muchas veces hasta que comience a rodar. ¿De acuerdo? Una vez que comienzan a rodar, funcionan fantásticamente bien. Pero al principio hay veces que incluso, bueno, pues tenemos que hacer una derivación a psiquiatría para que le pongan algún tipo de medicación antidepresiva para que nos ayude a que empiece a rodar. Esa medicación no tiene por qué ser para toda la vida, pero sí al menos que nos ayude a que esa persona, oye, pues vaya al menos empezando. De lo resto ya nos ocupamos nosotros, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esas técnicas conductuales y después tenemos a nivel cognitivo, pues tenemos lógicamente una psicoeducación, como ya hemos hablado, ¿de acuerdo? La TCC siempre va a empezar con una psicoeducación. Vamos a detectar pensamientos automáticos, que ya es un choque de por sí. Cuando tú a una persona le dices que su pensamiento, el pensamiento que le viene solo, el que no le cuesta esfuerzo tener, probablemente en muchas ocasiones sea disfuncional, es como, ¿en qué momento me tengo yo que poner a parar y a analizar mi propio pensamiento? ¿De acuerdo? Eso ya es un choque para muchas personas. Lógicamente tenemos que hacer pruebas de realidad para esos pensamientos automáticos, vamos a intentar cambiar esquemas cognitivos y lógicamente, bueno, pues tenemos que hacer esa retribución, esa búsqueda de soluciones alternativas, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver todo un poquito más adelante, de forma más pausada. Si voy muy rápido me paráis, ¿vale? Hoy voy un poquito más acelerado porque tenemos mucho que ver. Aquí tenemos a nuestro segundo amigo a nivel cognitivo. Como digo, quizás los dos autores más relevantes a nivel de terapia cognitiva. Aquí tenemos a Ellis, ¿de acuerdo? Y vamos a basar, a nosotros nos gusta, nosotros trabajamos con una mezcla de los dos modelos, ¿de acuerdo? Con el modelo de Ellis y el modelo de Beck, pero empezamos siempre por Ellis, ¿no? Que es el modelo ABC, el modelo de situación, pensamiento, emoción. De hecho, nosotros entregamos, como vamos a ver ahora después, como visteis la semana pasada, un registro desde el primer día de situación, pensamiento, emoción. ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber cómo la persona responde o cómo la persona interpreta a nivel cognitivo cada uno de los estímulos que van apareciendo en su día a día. Eso nos va a dar a nosotros una línea base de si sus pensamientos son funcionales o disfuncionales y cómo le hacen sentir. ¿Vale? Esto es como cuando vamos al médico y le decís, me duele la tripa, ¿vale? Pero el médico no sabe de qué, lógicamente. Y te dice, bueno, va a mandar un análisis de sangre para ver realmente si hay algo o no hay algo. Pues nuestro registro ABC es eso, ¿de acuerdo? Es un análisis de sangre, un análisis a nivel más cognitivo en este caso, para ver cómo funcionan a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, ¿vale? Para él, cualquier creencia irracional, bueno, las creencias irracionales era cualquier pensamiento, emoción o comportamiento que conduce a consecuencias negativas y que son irracionales, ¿de acuerdo? ¿Qué significa irracionales? Que no tienen una base objetiva, que no tienen una base empírica, ¿de acuerdo? Muchas veces están basadas sobre el futuro, ahora vamos a ver cuáles son las 4 creencias irracionales que nombraba Ellis, y otras veces están basadas sobre el pasado. Aquí tenemos los 4 tipos de creencias irracionales básicas según Ellis. El sentirse horrible, es decir, soy lo peor del mundo, es decir, yo no valgo nada, ese tipo de frases. El no poder soportar una circunstancia, ¿de acuerdo? Esto es horroroso, ¿de acuerdo? Yo no puedo con esto va por encima mía. La ideología de la necesidad perturbadora, como pone, que son los deberías puro y duro. Yo tengo que, tú tienes que, yo debo de, tú debes de. Y cuando eso no se cumple, ya sea por mí o sea por los demás, pues lógicamente me enfado y me frustro, ¿de acuerdo? Y la autocondena. La autocondena es lo que yo llamo la autoflagelación. Es decir, cogemos el látigo y nos vamos dando. Nos vamos dando y nos vamos dando. El ser humano es el peor crítico que uno tiene a sí mismo, lógicamente, ¿vale? Somos las personas más críticas con nosotros. Somos las personas que creemos que no tenemos un techo. Somos las personas que más nos exigimos, ¿de acuerdo? Y tenemos que aprender a ser un poquito más benevolentes y hablarnos de una forma mucho más amable. Lo curioso de Ellis es que él basa toda esta teoría, una teoría que está actualizada a día de hoy, que la utilizamos en consulta todos los días, y es una teoría que no tiene una evidencia empírica como tal, ¿de acuerdo? Y ten en cuenta que estas 4 creencias irracionales fueron fruto de la propia experiencia de Ellis en el día a día, decir, oye, esto es lo que más ocurre, ¿de acuerdo? Esos son sesgos o prejuicios o estereotipos, como queramos verlo, que los psicólogos vamos teniendo en el día a día con respecto a algún tipo de persona, algún tipo de profesión.
Un ejemplo mío, y eso es algo completamente mío, ¿de acuerdo? Esto no es algo empírico ni hay ninguna teoría sobre eso, es que cuando me entra una persona que es ingeniera, un chico o una chica que es ingeniero, habitualmente en España son más chicos los ingenieros, yo ya parto de la base de que tienen una inteligencia emocional muy básica, muy básica, muy básica, muy básica. Es decir, ven la vida prácticamente en ceros y unos. Son personas muy rígidas, son personas muy cuadriculadas y tenemos que empezar precisamente a darle esa flexibilidad. ¿De acuerdo? Pues claro, eso, al final Eli basó un poco su teoría en esa experiencia, como yo puedo basar el hecho de decir, una persona que me dice en el registro de entrada que es ingeniero, yo ya sé qué emociones voy a tener que tocar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Bueno, la experiencia me ha dado esa parte. Los objetivos de la terapia racional emotiva, pues lógicamente, igual que la de Beck, es reducir y eliminar el malestar, ¿de acuerdo? Beck decía que él quería que no hubiera recaídas y él lo expresa como que quiere que esa mejora se mantenga a lo largo del tiempo, se mantenga en un largo plazo, ¿de acuerdo? Que al final es más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Los dos objetivos son muy parecidos. Aquí hago un poco de resumen, ¿de acuerdo? Tenemos el modelo ABC. Este es, si recordamos, situación, pensamiento, sentimiento o emoción. Una vez que yo localizo que mi pensamiento es irracional o es disfuncional, discuto. Voy a discutir, ¿vale? Es decir, a debatir, a distinguir y a definir mi pensamiento. Una vez que lo tengo localizado, que lo tengo discutido, que lo he hecho un poquito más racional, emito un pensamiento alternativo, ¿de acuerdo? Lo que él le llama el nuevo efecto, ¿de acuerdo? Voy a cambiar mi pensamiento, voy a elaborar un pensamiento alternativo, lo voy a ir repitiendo con el paso del tiempo y voy a intentar hacerlo pensamiento automático, ¿de acuerdo? De esa forma, cuando pase un tiempecito, la B, el pensamiento, no va a ser la B de ahora, va a ser la B o la E que yo he elaborado a día de hoy. ¿Se entiende eso? ¿Vale? Al final queremos que vayamos modificando los pensamientos automáticos, ese pensamiento que se hace hábito. ¿Sí? Si hablamos de días, una pregunta que me hace mucha gente, ¿cuánto tiempo se tarda en repitiendo un pensamiento hacerlo propio y hacerlo automático? ¿Vale? La media nos dice que a nivel de conducta tenemos que hacer tenemos que repetir la conducta de forma diaria de entre 21 y 25 días para hacer algo de forma habitual, para hacerlo hábito, sin esfuerzo. Los pensamientos van de 31 a 40 días, más o menos. ¿Vale? Es una media así por encima. ¿Vale? Hay personas que lo cogen antes, personas que tardan, ¿de acuerdo? Pero más o menos andaría por ahí. Vamos a hablar de Lewinson. Lewinson, él trabajaba con la parte más conductual dentro de las teorías de la depresión, ¿vale? Él hablaba del refuerzo positivo y cómo el refuerzo positivo influía en cómo la persona se sentía. Algo es completamente lógico. Si yo voy obteniendo cosas que para mí son agradables y que a mí me gustan, pues en el día a día yo me voy a sentir un poco mejor, al menos por tener ese refuerzo, ¿vale? Entonces definía que el total de refuerzos positivos que una persona recibía dependía de tres cosas. El primero, del número de acontecimientos que son potencialmente reforzantes para mí, o que son potencialmente reforzadores para mí. Es decir, de qué cosas me gustan a mí. Cuantas más cosas tenga que me gustan, lógicamente más posibilidad de refuerzo tengo. ¿Vale? Una vez que yo conozco eso, ¿cuál es? De forma en la que yo no tengo que no tengo yo que forzarme en que ocurra, ¿cuáles son el número de hechos potencialmente reforzadores que ocurren? Las que van ocurriendo en el día a día ya de por sí. Claro, si tengo muchas, probablemente el número de hechos que van a ocurrir que son reforzantes para mí también son más altos. ¿Vale? Y por último, de las que sí tengo yo que hacer cosas que sean reforzantes para mí, ¿qué habilidades tengo yo para provocar que esas cosas aparezcan? ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, el número de acontecimientos que son potencialmente reforzantes para mí, o reforzadores para mí, los que ocurren por sí solos, y qué habilidades tengo yo para provocar que ocurran el resto. ¿De acuerdo? Con esos tres conceptos vamos viendo la cantidad de refuerzos que voy teniendo en el día a día. Si yo estoy acostumbrado a obtener un número X de refuerzo y ese número X de refuerzo disminuye, mi estado anímico va a bajar. ¿De acuerdo? Es, por ejemplo, como... a ver, es como si si cada vez que voy a un sitio me dan dinero. Y me dan dinero, y me dan dinero, y me dan dinero. ¿De acuerdo? ¿A cuánto equivale un euro allí en México? Allí son coronas en México. ¿No? No son pesos y Pesos. 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 ¿Cuántos pesos un euro? Como a 21, más o menos. 21, ¿vale? Perfecto. Pues entonces 100 euros son 2.100 pesos. Más o menos, vamos a poner.
¿de acuerdo? Imaginaos que vais a un lugar y siempre os dan 2.000 pesos. Y vais un día, y vais otro, y vais otro, y vais otro. Hombre, acontecimiento potencialmente reforzador. El hecho de que os den 2.000 pesos, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que para todo. Allí y aquí que nos den 100 euros, ¿vale? De repente me he acostumbrado que cuando voy a un sitio me dan 2.000 pesos y de repente un día dejan de dármelo, ¿vale? No sé si esa emoción va a ser muy duradera, la emoción desagradable, pero al principio gusto no nos da. Es como ya me he acostumbrado a recibir esto y de repente me lo están quitando. ¿De acuerdo? Es ahí cuando aparecen quizás emociones desagradables, como puede ser la tristeza, como puede ser la ira, el sentimiento de injusticia. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Vale, pone aquí la señal y la voz es inestable. ¿Se me escucha bien o...? Yo lo ¿Sí? escucho bien. Sí, sí, se escucha bien. Vale, perfecto. Venga, pues continuamos, ¿vale? Después tenemos tres teorías biológicas, ¿vale? Teorías biológicas hay muchísimas, ¿de acuerdo? Pero ahí estas tres quizás sean las que tienen un poquito más de experiencia. Como digo, no me voy a centrar y no me voy a parar en analizarlas una a una, porque realmente me gusta ir a la parte más práctica de todo esto, ¿vale? Lógicamente tenemos las teorías basadas a nivel neurológico, ¿de acuerdo? Que se basan en neurotransmisores y lógicamente esto pasa como un poco como que es ante el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, realmente no se tiene todavía no se sabe a ciencia cierta si aumenta la tristeza o disminuye este tipo de neurotransmisores, ¿de acuerdo? Pero sí que se sabe que cuando una persona está triste, cuando una persona tiene un periodo depresivo, pues disminuye tanto la noradrenalina como la dopamina, como la adrenalina y como la serotonina, ¿de acuerdo? Cuando me hacen un análisis a nivel hormonal vemos que eso está un poquito más bajo, ¿vale? A nivel hormonal, es decir, a nivel endocrinológico, pues sí que también hay una tendencia o hay una variable que influye en nuestro nivel de estado de ánimo, que es el hecho de tener hipotiroidismo, ¿de acuerdo? La desregulación postparto, ¿de acuerdo? Que también se puede llamar como depresión postparto en algunos casos, y el síndrome premenstrual que vamos a ver ahora, ¿vale? Y a nivel genética, tanto la ansiedad como la tristeza es hereditario, ¿de acuerdo? Al menos la tendencia, como he dicho antes, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una persona, un padre, un abuelo, un tío, que ha tenido algún tipo de trastorno del estado de ánimo, algún tipo de trastorno de ansiedad, pues quizás tenemos un poquito más de papeleta para nosotros también pasar por ahí. Oye, una pregunta. Sí, Antes, porque si no, luego se me olvida. venga. Respecto al tema genético, he escuchado que la parte, tanto intelectual como los problemas como de tipo psiquiátrico vienen por parte de la madre. ¿Es correcto o no? Uy, ahí me pillas. Me pillas a mí completamente ahí, pero yo votaría de que no, ¿eh? ¿Sí? Yo votaría que no, no creo que tenga algo genético con respecto a sí. Sí que es cierto de que si lo miramos a nivel puramente conductual, a nivel puramente aprendizaje, al residir quizás todavía a día de hoy en la madre el hecho de la educación mayoritaria de los hijos, quizás sí que asumen más sesgos o asumen más aprendizajes por parte de la mujer que por parte del padre. Y entonces en ese caso a lo mejor sería una parte que se puede ver reflejada, pero a nivel genético, no sé No, decirte que sí o no, ¿eh? no, bueno, he escuchado yo o sea, en algunas ponencias y eso, pero ya, o sea, no tengo yo, te quería yo por eso, pero más bien como a nivel genético. Sí entiendo la parte conductual, pero bueno, gracias. Sí, lo desconozco realmente, ¿eh, Vanessa? No sé decirte si sí o si no, pero a ver, me extrañaría a mí de que realmente quizás las mujeres traspasaran unos genes relacionados con lo que me comentas. ¿Vale? Me extrañaría, pero bueno, que puede ser. Leeré un poquito a ver si me actualizo de mí con respecto a eso.